La conducción imprudente de mi novia me costó la pierna, y luego me dejó por discapacidad. La dejé ir, pero el karma tiempo después hizo su trabajo. Me llamo Jared. Tengo 31 años y vivía en el norte de California. Mi vida no era perfecta, pero tenía estabilidad. Me dedicaba a la consultoría en tecnología, con una cartera de clientes que me permitía escoger proyectos desafiantes. Logré comprar un departamento de 2 habitaciones en Mountain View. En el mercado inmobiliario de California, eso ya era una victoria para alguien de mi edad. Desde el instituto, el baloncesto fue mi pasión. Jugaba 3 veces por semana en el centro comunitario del vecindario y los fines de semana participaba en una liga competitiva en South Bay. Leo, mi compañero de cuarto en la universidad, era mi dupla en la cancha. Teníamos esa sincronía que solo se consigue tras años compartiendo partidos. Siempre sabía cuándo cortar hacia el aro y yo ya estaba listo para pasarle el balón sin mirarlo. Ese deporte me ayudaba a desconectar del estrés de los clientes corporativos. Mi pareja, Clara, tenía 27 años y trabajaba en relaciones públicas para una startup de inteligencia artificial. Tenía ese andar seguro y respuestas filosas que la hacían resaltar. Pensaba que llevábamos una relación estable. Compartíamos lo típico de una pareja en el área de la bahía, tours caros por viñedos en Napa, caminatas abarrotadas en Marin, y eternos debates sobre el brunch con la mejor tostada de aguacate. No todo era perfecto. Se ponía celosa cuando trabajaba hasta tarde o prefería ir al gimnasio en vez de acompañarla a cenas con sus amigos emprendedores. Pero pensaba que eran cosas normales, ruidos de fondo en una relación sana. Todo cambió aquel domingo que guardo en mi memoria. Jugaba 2 contra 2 con Leo y unos amigos. Estaba encendido. Anoté 24 puntos, cerré el partido con un triple. Clara me había escrito 3 veces preguntando a qué hora regresaría. Pensé que podía esperar. Ese fue mi último día normal. El último día con mis 2 piernas. El último día creyendo que sabía quién estaba de mi lado. La discusión comenzó en la entrada de la casa de sus padres, en Napa. Clara estaba molesta porque había pasado el fin de semana jugando básquet. Le recordé que ella había pasado horas conversando con su padre sobre reformas de cocina, mientras su madre me enseñaba las mismas fotos 3 veces. De regreso, por la carretera 29, recibí un mensaje de Paula, una clienta con un problema en sus servidores. Clara apretó el volante. Ah, claro, tu clienta trabajadora necesita tu ayuda otra vez. Lo dijo con un tono filoso. Es un problema técnico. Estoy de guardia, respondí, intentando mantener la calma. Siempre estás disponible para Paula, pero nunca cuando mis padres nos invitan. ¿Te acuestas con ella?, soltó de pronto. Levanté la vista. Por supuesto que no. Es una clienta, nada más. Clara pisó el acelerador y el Audi se lanzó hacia adelante. Su voz se alzaba cada vez más. Te he visto cómo la miras en las fiestas de la empresa, y como siempre encuentras motivos para hablarle. Clara, o dejas de discutir o de conducir. Elige, le advertí. Entonces giró la cabeza hacia mí, perdiendo completamente de vista el camino. No me digas cómo manejar mi propio coche. La curva apareció antes de lo esperado. El auto invadió el carril contrario y al corregir de golpe, salimos despedidos hacia la barrera de hormigón. El impacto fue en mi lado. El metal se clavó contra mí, destrozando mi pierna izquierda. Un destello de dolor, luego la nada. Perdí el conocimiento y desperté en la ambulancia, oyendo a los paramédicos hablar de lesiones graves y compromiso vascular. Pasé los días siguientes entre cirugías y calmantes. Intentaron salvar la pierna, pero era imposible. Vasos sanguíneos destruidos, nervios seccionados, huesos hechos polvo. A los 4 días, los médicos me dijeron que debían amputar por debajo de la rodilla. De lo contrario, podría morir por una infección. Y así, una parte de mí se fue para siempre. Mientras yo digería esa noticia, Clara hablaba por teléfono en el pasillo con sus amigas, diciendo lo traumatizada que estaba, sin mencionar que ella había causado el accidente. Mis padres llegaron desde Chicago al día siguiente. Mi madre, al ver mi pierna, tuvo que salir a recomponerse. Papá se quedó, tomándome la mano con fuerza. Saldremos de esta, me dijo con voz firme. Papá, un contador metódico que no había faltado al trabajo en 30 años, pidió licencia sin pensarlo y usó sus ahorros para alquilar algo cerca del hospital. Mamá se convirtió en mi defensora, preguntando todo a los doctores, descargando artículos científicos, hablando de prótesis y rehabilitación. Los enfermeros terminaban explicándole a ella, sabiendo que retenía mejor la información que yo, sedado como estaba. El primer mes fue un infierno. Dolores físicos constantes, tanto del lugar de la cirugía como del miembro fantasma. Tareas básicas como bañarme requerían ayuda. Regresé a nuestro departamento, pero era como una prisión, 2º piso, sin ascensor. No podía subir escaleras. Al principio, Clara actuó como la novia ejemplar. Me llevaba a las citas, recogía medicamentos, pero pronto noté su disgusto al ver mis heridas, su distancia cuando fallaba en algo simple, su voz baja al hablar por teléfono. Leo fue mi verdadero apoyo. Venía todos los días, me traía comida casera, me ayudaba a adaptar el lugar, a retomar trabajos remotos. Nunca me hizo sentir como una carga. Papá viajó 2 veces ese mes, una semana cada vez, para modificar el piso, instalar barras,
mover muebles, hacer una rampa. Mamá dirigía todo desde Chicago. Enviaba paquetes con barras energéticas caseras y una hoja de cálculo con gastos, citas y seguros. Verla transformarse en mi gestora de salud fue impresionante. La depresión cayó sobre mí como un tren. Todo, lo que antes disfrutaba con pasión, se volvió inalcanzable de un día para otro. Adiós al baloncesto, a las caminatas por la montaña, a esa independencia que tanto valoraba. Las facturas médicas empezaron a acumularse a pesar del seguro, y la rehabilitación parecía una especie de túnel sin fin, oscuro, agotador. 5 semanas después del accidente, estaba acostado en el sofá, todavía adolorido tras una sesión especialmente dura de fisioterapia. Los analgésicos apenas aliviaban el malestar, y me mantenían atrapado entre la vigilia y el sueño. Fue en ese estado que escuché la voz de Clara hablando por teléfono en nuestra habitación. Pensaba que estaba dormido por completo. Es repugnante, Paula. No puedo ni mirarlo sin sentir náuseas, decía con claridad, como si no le importara ser escuchada a través de las paredes delgadas. Su muñón está rojo, lleno de cicatrices, tiene que usar unas medias especiales. Es como si saliera con un inválido. Guardó silencio, probablemente escuchando la respuesta de su amiga, y luego continuó. No puedo dejarlo todavía. Todos pensarían que soy una bruja sin corazón. Tengo que esperar a que todo se vea menos mal. Quizá algunas semanas más, un mes. ¿Tú has visto cómo nos miran en la calle? Esas miradas de lástima. ¿Eso es lo que me espera? ¿Ser la que sale con el tipo de una sola pierna? Mi estómago se contrajo. Ella seguía hablando. Y además, el sexo ya no existe. ¿Cómo se supone que eso funcione ahora? Apenas puede llegar solo al baño. Soltó una risita amarga. Yo también tengo mis necesidades, ¿sabes? Por eso he estado yendo tanto al gimnasio. Ese entrenador nuevo, Samuel, el que te mencioné, me invitó a tomar algo la próxima semana. No lo voy a dejar. Lo que Jared no sepa, no le hará daño. Me merezco un poco de diversión después de tantas semanas haciendo de enfermera. Me quedé completamente quieto cuando regresó al salón fingiendo que todo estaba bien. Pero en ese momento, algo dentro de mí se volvió firme. Por primera vez en 6 años, vi con claridad quién era realmente. Esa misma noche, le mandé un mensaje a Leo: necesito hablar, en privado. Su respuesta fue inmediata: estoy ahí en 20 minutos. Durante los días siguientes, observé a Clara con nuevos ojos. La forma en que tocaba mi hombro cuando había visitas y luego se limpiaba la mano en los vaqueros cuando nadie miraba. Las publicaciones en redes sociales sobre nuestra lucha y lo fuerte que éramos, contrastando con las horas que pasaba fuera del departamento dando explicaciones vagas. Volvía oliendo a una colonia que yo no conocía, y cuando entraba en la habitación, sus notificaciones dejaban de sonar. Decía que eran aceites esenciales que una amiga le recomendó para el estrés. Pero mientras ella salía a trabajar hasta tarde o a reunirse con amigas, yo aprovechaba ese tiempo. Llamé a mis padres, quienes me pusieron en contacto con un abogado conocido de la familia, especializado en lesiones personales en California. El hermano de Leo, Marcos, se ofreció a ser mi asesor legal. Incluso clientes míos, expertos en seguridad informática, me ayudaron a instalar un sistema discreto de monitoreo. Leo y yo colocamos una cámara oculta en el salón. Quedaron registrados momentos donde Clara dejaba mis medicinas fuera de alcance o ignoraba por completo mis rutinas de recuperación. Para documentar los abusos verbales, guardé mensajes de texto y notas de voz que me dejaba durante las discusiones. Mi madre volvió a quedarse conmigo, oficialmente para ayudarme en la recuperación, pero realmente para documentar todo. Fotografías del avance de mi herida, expedientes médicos, facturas. Había sido asistente ejecutiva durante 20 años antes de jubilarse, y organizó el caso con una precisión casi quirúrgica. Mi padre, desde casa, manejaba lo financiero. Transfería dinero para cubrir lo que el seguro no cubría, buscaba opciones de prótesis, y guardaba cada recibo de las adaptaciones en el departamento, las barras de apoyo, la rampa temporal. Todo demostraba el impacto del accidente. Marcos vino 3 veces a reunirse conmigo, siempre en horarios en que Clara no estaba. Impecable, directo. Tomaba nota mientras le contaba cada detalle. Me explicó cómo funcionaban las leyes de negligencia en el Estado, el principio de culpa compartida, y las estrategias habituales de las aseguradoras. Lo esencial, según él, era no perder la calma, documentar cada paso y esperar a estar médicamente estable para presentar el caso. Los jueces valoran más la evidencia estructurada que los arrebatos emocionales. 12 días después de aquella llamada telefónica, Clara llegó tarde a casa, oliendo de nuevo a esa colonia. Se sentó frente a mí con una expresión que reconocí de inmediato, la cara de quien está a punto de hacer algo cruel, pero quiere convencerse de que es lo correcto. Tenemos que hablar, dijo sin mirarme a los ojos. Asentí en silencio. Esto ya no funciona, añadió. Lo he intentado, de verdad, pero esta no es la vida que quería para mí. ¿Qué es lo que no está funcionando exactamente?, pregunté, con voz neutra. Hizo un gesto vago hacia lo que quedaba de mi pierna. Todo esto. No nací para ser cuidadora. Aún soy joven. Esta etapa de mi vida debería estar llena de viajes, experiencias, diversión,
no cambiando vendas y empujando sillas de ruedas. Como no dije nada, lo tomó como permiso para ser más directa. No puedo estar con un hombre con una sola pierna, Jared. Necesito a alguien completo, alguien que pueda seguirme el ritmo. Su voz se endureció. La atracción física se esfumó. Te miro y solo veo el accidente, la limitación. Guardé silencio. Ella se impacientó. ¿No vas a decir nada? Me encogí de hombros. ¿Qué quieres que diga? ¿Que me va a volver a crecer la pierna? ¿Que me voy a recuperar mágicamente a tiempo para cumplir tus expectativas? No es justo, espetó. He puesto mi vida en pausa por ti durante semanas. ¿Eso hacías mientras ibas al gimnasio con Samuel hasta medianoche? ¿Cuidarme? Su rostro se volvió pálido. ¿De qué estás hablando? No estoy tan drogado como crees. Escucho tus llamadas. Noto la colonia. Estoy lisiado. Clara, no soy idiota. Intentó cambiar de tono, ahora con lágrimas en los ojos. No es lo que piensas. Samuel es solo un amigo. Me ha estado ayudando a sobrellevar esto. También ha sido difícil para mí. Seguro que perder una pierna habría sido más complicado, respondí con frialdad. Sus lágrimas se esfumaron de inmediato. En su lugar, apareció una furia helada. ¿Sabes qué? Encontré a alguien mejor. Alguien que me hace sentir mujer y no enfermera. Samuel y yo llevamos semanas viéndonos. Y es el doble de hombre que tú ahora. Asentí con calma. Me alegra por ti. Espero que sean muy felices, dije con calma. Empieza a empacar tus cosas. No hay más que decir. Ni siquiera vas a suplicarme que me quede. Después de 6 años juntos, ¿así vas a dejarme ir? ¿Y cuál sería la alternativa? ¿Pedirte que te quedes cuando ya estás con alguien más? ¿Alguien a quien ni siquiera soportas? ¿Con quien comenzaste una relación mientras yo aprendía a adaptarme a una nueva vida? Su rostro se transformó en una mezcla de alivio y ofensa. Alivio por saber que podía irse sin cargar con la culpa. Ofensa por mi aparente indiferencia. Está bien, murmuró. Me voy mañana. Tan pronto como se encerró en la habitación, le escribí a Leo y a Marcos. Ella se va mañana. Luz verde. A la mañana siguiente, Clara recogió sus cosas con una eficiencia mecánica. No hubo lágrimas, ni discursos de despedida, ni intentos de recordar lo vivido. Se llevó su ropa, sus dispositivos y algunas pertenencias personales. Lo más pesado, lo dejó. Vendré luego por el resto, dijo desde la puerta, con la última maleta en la mano. Tenemos que hablar sobre el departamento. Eso lo podemos discutir después, respondí con frialdad. Permaneció unos segundos inmóvil, tal vez esperando que le dijera algo más. Como no lo hice, simplemente se marchó. La puerta se cerró con un sonido seco. Así acabaron 6 años. Sin escándalo, sin gritos. Solo un cierre sordo. Esperé a ver su coche desaparecer por la ventana antes de hacer la llamada. Ya se fue, le dije a Leo. Avísale a Marcos. Estamos listos. Menos de 1 hora después, Leo llegó con comida para llevar y una carpeta repleta de documentos legales que su hermano había preparado. Nos sentamos a repasarlos juntos. Todo estaba en orden. La demanda estaba estructurada de forma implacable. Incluía registros médicos, informes policiales y una reconstrucción detallada del accidente, que mostraba que Clara se había enfrascado en una discusión con el pasajero y desvió la vista del camino justo antes de perder el control. Marcos había armado la demanda con precisión quirúrgica, $1,88 millones por daños. Se incluían todos los gastos médicos, pasados y futuros, múltiples reemplazos de prótesis, salarios perdidos durante la recuperación, reducción de la capacidad de trabajo, dolor físico, sufrimiento emocional y la pérdida de disfrute de actividades que ya no podría realizar, como el deporte, que había sido una parte fundamental de mi vida. La negligencia está clara, explicó Leo. Iba manejando, iba discutiendo y desvió la vista. En este estado eso es conducción temeraria. Esperamos 3 días antes de hacer oficial el trámite, el tiempo suficiente para que Clara creyera que había escapado sin consecuencias. Lo justo para que celebrara su nuevo comienzo con Samuel y tal vez incluso compartiera algo en redes sociales. El servidor entregó la demanda en el apartamento de su amiga Jen. Según el reporte, Clara empalideció al leer los documentos y tuvo que sentarse, hiperventilando. 20 minutos después, comenzó el aluvión de llamadas. Primero ella, desesperada. ¿Qué es esto? 1.8 millones. ¿Estás loco? No puedo pagar eso, y lo sabes. No contesté. De hecho, apagué el teléfono tras su llamada número 17. Me concentré en mis ejercicios de fisioterapia. A la mañana siguiente, tenía 43 llamadas perdidas y 28 mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. Esa noche, su padre llamó. Intentó sonar conciliador, con tono de abogado experimentado. Jared, entiendo que estás dolido por la separación, pero esta demanda es excesiva. Clara te cuidó durante semanas. Fue un accidente, no algo intencional. Un accidente que me costó la pierna, mi carrera y la independencia. Las acciones tienen consecuencias. ¿Entonces se trata de un castigo por haberte dejado? Se trata de una compensación por su negligencia. Después fue su madre, alternando entre súplicas y reproches. ¿Vas a arruinar la vida de nuestra hija después de todo lo que hizo por ti? Su hija arruinó la mía cuando apartó la vista del camino a más de 100 kilómetros por hora. ¿Y qué fue eso que hizo por mí? ¿Engañarme con su entrenador mientras yo aprendía a vivir con una sola pierna? El silencio posterior fue elocuente. Al día siguiente,
Clara apareció en el departamento sin avisar. Ya lo esperaba y Leo estaba conmigo. Ella se veía destrozada. Por favor, suplicó desde la entrada, sin atreverse a entrar. Leo se interpuso, sin permitirle pasar. Tienes que retirar la demanda, dijo ella entre lágrimas. No puedo pagar ni una parte. El seguro ya no me cubre. Voy a perderlo todo. Deberías haberlo pensado antes de desviar la mirada. O antes de engañarme cuando más te necesitaba. Cometí un error. Todos cometemos errores. ¿Qué quieres de mí? Nada más que lo que el tribunal determine como justo. Samuel me dejó en cuanto se enteró. Dijo que no quería involucrarse con alguien con este tipo de problemas. Parece que él sí tiene buen juicio, comentó Leo. Por favor, Javier, rogó ella. Cualquier otra comunicación, por favor, a través de mi abogado. Su expresión cambió de inmediato. La culpa desapareció de su rostro. Lo planeaste todo desde el principio, ¿verdad? Me hiciste creer que todo iba bien y luego me demandas. No, Clara, lo planeaste tú cuando decidiste que ya no valía la pena quedarte después del accidente. Yo solo estoy asegurándome de que asumas tu responsabilidad. Cuando se fue, Leo me miró con una leve sonrisa. Recuérdame nunca traicionarte, hermano. Esto apenas comienza, le respondí. El proceso avanzó con lentitud pero sin pausa. La aseguradora cubrió el tope de $300,000, apenas una fracción de los gastos médicos. Su intento de decir que el accidente fue parcialmente culpa mía, por discutir durante el trayecto, fue rechazado tras el análisis del informe policial. El resto del monto se debatió en mediación. Su abogado intentó pintarla como una mujer afectuosa y superada por la presión. Marcos presentó transcripciones, testimonios y capturas de pantalla donde Clara confesaba su infidelidad con Samuel. La mediadora mantuvo la compostura, pero el ambiente se tornó tenso. Mis padres asistieron a cada sesión, firmes tras de mí. Mi padre me apretaba el hombro cada vez que intentaban voltear el relato. Su presencia era un recordatorio silencioso de lo que sí es lealtad. En una sesión particularmente difícil, Clara rompió en llanto diciendo que estaba estresada y que no quiso decir las cosas que había dicho. Mi madre, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino por primera vez. Mi hijo perdió una pierna por tu imprudencia. No tuve el lujo de venirme abajo. Tuve que adaptarme a una vida completamente distinta, mientras ella iniciaba una relación con su entrenador. Su ansiedad, sus conflictos, ya no significaban nada para nosotros. Desde aquel día, Clara evitó mirar a mi madre directamente. 14 meses después de iniciar el proceso legal, se alcanzó un acuerdo. $950,000, pagaderos en un plazo de 15 años, respaldados por un préstamo sobre sus ingresos futuros y propiedades. No era la cantidad total que habíamos solicitado, pero sí suficiente para asegurar que jamás tendría que preocuparme por pagar atención médica ni reemplazos de prótesis. Una vez cerrado el trato, me enfoqué en reconstruir mi vida. Me mudé a una casa de un solo nivel en Sacramento, adaptada para facilitar el acceso. Logré expandir mi negocio de consultoría informática enfocándome en soluciones de trabajo remoto. Me colocaron una prótesis de alta gama que me devolvió gran parte de mi movilidad. La rehabilitación fue extenuante, pero la enfrenté con la misma disciplina que antes dedicaba al baloncesto. Empecé con ejercicios básicos de equilibrio, luego avancé a caminar con barras paralelas, después con muletas, más tarde con bastón. Cada pequeño progreso era como ganar una final. El día que logré caminar sin ayuda, mi fisioterapeuta se echó a llorar. La mayoría tarda 6 meses en llegar a donde tú has llegado en 3, me dijo. Sea lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo. Y lo que hacía era tratar la recuperación como el proyecto más importante de mi carrera. Diseñé hojas de cálculo para registrar mis avances. Monté un gimnasio en casa con equipos especializados para personas amputadas. Leí artículos científicos sobre biomecánica y avances protésicos. Me uní a foros donde otros compartían sus experiencias y consejos. Un año después, volví a conducir, lo cual me devolvió mucha independencia. A los 18 meses, regresé a las canchas con Leo. Aún no estaba listo para competir, pero volvimos a lanzar el balón. El primer triple que metí tras la amputación terminó en celebración. Leo me abrazó con tanta fuerza que temió haber dañado la prótesis. No fue así. Ambos terminamos riendo hasta quedarnos sin aire. Leo siguió siendo mi apoyo incondicional. Volver a nuestra vieja cancha como espectador fue un momento importante. Los chicos me recibieron como si nada hubiera cambiado. Preguntaban por la prótesis con curiosidad genuina, sin lástima. Uno de ellos, ingeniero mecánico, se mostró fascinado con el sistema hidráulico y no paró de hacerme preguntas técnicas. Otro me empezó a llamar el Terminator por las piezas de fibra de carbono. Aquellos instantes de normalidad valían más que cualquier suma de dinero. 2 años después del accidente, mi vida ya no se parecía a la anterior, pero eso no significaba que fuera peor. Gracias a la compensación económica, me atreví a tomar riesgos que antes no me habría permitido. Redirigí mi consultoría hacia el desarrollo de soluciones de accesibilidad para empresas tecnológicas. Mi experiencia personal, unida a mis conocimientos técnicos, me permitió abrirme paso en un sector rentable y con verdadero impacto. Creé herramientas que ayudaban a las compañías a cumplir con normativas de accesibilidad no como un trámite legal,
sino como mejoras reales en la experiencia de usuario. Mi cartera de clientes creció hasta incluir empresas de la lista Fortune 500. Contraté a 2 consultores más con discapacidad, y juntos formamos un equipo que ofrecía soluciones basadas en vivencias reales. Dejé de ocultar la prótesis bajo pantalones largos. Empecé a llevar bermudas a las reuniones. La pierna de titanio y fibra de carbono se convirtió en parte de mi identidad. Incluso la personalicé con un patrón sutil de circuito impreso en uno de los laterales, un guiño a mis raíces tecnológicas. Mi casa en Sacramento ahora contaba con un gimnasio completo adaptado a mis necesidades. Aunque ya no jugaba partidos completos, diseñé una rutina personalizada que me mantenía en forma. Aún me reunía con Leo 2 veces por semana para lo que llamábamos terapia de media cancha, entre lanzamientos y partidos ligeros adaptados a mis capacidades actuales. Con el tiempo, mis padres dejaron de hacer esas llamadas de control cada sábado. Pasaron a ser mensuales. Mi padre ya no preguntaba si necesitaba ayuda con las cuentas, y mi madre dejó de enviarme paquetes con productos médicos que encontraba en Internet. A su manera, también era una forma de progreso. Ese último día de Acción de Gracias me visitaron, y por primera vez, no se sorprendieron al verme levantarme sin asistencia de la mesa. Pequeñas victorias que valen mucho. Salir con alguien llevando una prótesis tenía sus complicaciones, pero también simplificaba ciertas cosas. Era fácil distinguir quién podía ver más allá de la amputación y quién no. Tras algunas citas incómodas que no llegaron a nada, conocí a ella en una convención tecnológica en San Francisco, donde mi empresa tenía un stand. Ella era fisioterapeuta especializada en rehabilitación de personas amputadas, así que mi situación no le resultaba extraña. Durante nuestra primera cena, hice un comentario autocrítico sobre mi pierna, y ella solo puso los ojos en blanco. Tienes una extremidad de ingeniería de precisión que cuesta $95.000, con una articulación de tobillo mejor que la de muchas personas. ¿Sabes cuántos de mis pacientes soñarían con algo así? En realidad, es bastante atractiva. Me hizo preguntas inteligentes sobre mi proceso de recuperación, asentía con reconocimiento profesional al escuchar mis rutinas de entrenamiento. Lo más importante, no se quedó en eso. Empezamos a hablar de rutas para hacer senderismo en el norte de California, discutimos sobre lenguajes de programación y descubrimos que ambos teníamos una debilidad vergonzosa por las películas de ciencia ficción de bajo presupuesto. Han pasado 6 meses desde que comenzamos a salir, y todo marcha bien. Ella entiende mis noches de dolor fantasma sin necesidad de explicaciones. Ella siempre supo cuándo ofrecerme apoyo y cuándo dejarme luchar por mi cuenta. Jamás me hizo sentir defectuoso ni limitado. Cuando empezamos a convivir, adaptó su departamento para facilitarme la movilidad, sin convertirlo en un drama. Hizo ajustes discretos y prácticos que simplificaron mi día a día. Hacía tiempo que Clara había dejado de ocupar espacio en mis pensamientos. Aún así, de vez en cuando me llegaban noticias suyas a través de conocidos en común. Su vida se desmoronó después del juicio. Tuvo que volver a vivir con sus padres en Napa, ya que los pagos del acuerdo judicial la dejaron sin estabilidad financiera. Perdió su trabajo en relaciones públicas después de que la empresa descubriera su historial en los medios. Su historial crediticio quedó destruido, lo que le impidió alquilar una vivienda por su cuenta o conseguir un préstamo para un coche. Empezó a salir con un banquero de inversiones que conoció en un bar de San Francisco. Al parecer, él no se había molestado en buscar su nombre en Internet antes de involucrarse con ella. Según me contó nuestro amigo Chris, Clara estaba intentando recomenzar su vida. Incluso hablaba de mudarse a Seattle con su nueva pareja. Pero el destino intervino con una precisión quirúrgica. Una noche de martes, Leo me llamó sin previo aviso. ¿Te enteraste de lo que le pasó a Clara?, preguntó. Yo revisaba correos de clientes y apenas prestaba atención. No. ¿Qué pasó? Estaba en casa del novio, cocinando. Se volcó accidentalmente una sartén con aceite hirviendo y le salpicó toda la parte derecha del rostro y el cuello. Se prendió fuego. Me quedé paralizado. ¿Está viva?, pregunté con la garganta seca. Sí, pero tiene quemaduras de segundo y tercer grado. Va a necesitar injertos de piel, múltiples cirugías. Y para colmo, el tipo la abandonó en el hospital. Les dijo a los amigos que no podía con eso, que no se había comprometido a cuidar de alguien en ese estado. La ironía no pasó desapercibida para mí. Chris continuó. Sus padres fueron a recogerla al hospital. Está de nuevo viviendo con ellos. Pensé que querría saberlo. Le agradecí la llamada y colgué. No sentí la satisfacción que, honestamente, creí que llegaría. Solo una especie de vacío, una reflexión fría sobre lo rápido que puede cambiar la vida, lo frágiles que somos, y cuán superficial puede ser el amor de algunas personas. Pasaron 4 meses. Estaba trabajando desde casa cuando sonó el timbre. Supuse que era un paquete. Abrí la puerta sin mirar, y me congelé. Clara estaba ahí, de pie en mi porche. El lado derecho de su cara era una mezcla de cicatrices rojas y parches de piel injertada. Su rostro, antes equilibrado, se había vuelto asimétrico. La comisura de su boca caía en un gesto que parecía una mueca permanente. Llevaba maquillaje, pero en lugar de disimular, hacía que resaltara aún más. Hola, Jared,
dijo en voz baja. No pude responder. Mi mente se esforzaba por vincular esa imagen con la mujer con la que había compartido 6 años de vida. ¿Podemos hablar? Dudé unos segundos, luego me hice a un lado y dejé la puerta abierta. Clara entró, observando todo con nerviosismo, especialmente las adaptaciones de la casa. Bonito lugar, comentó, incómoda. Gracias, respondí, señalando el sofá. Puedes sentarte. Ella se sentó en el borde, tensa. Yo ocupé la silla frente a ella. Mi prótesis era visible bajo los pantalones cortos. Clara la miró brevemente y luego apartó la vista. No sé ni cómo empezar, murmuró. Llevo semanas ensayando lo que quería decir. Esperé, sin facilitarle nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, Jare, por todo, por el accidente, por cómo me comporté después, por las cosas horribles que dije. Las lágrimas bajaban arrastrando el maquillaje. Fui superficial, egoísta. No entendía lo que estabas viviendo. Permanecí en silencio. Y entonces me pasa esto, dijo señalándose el rostro. Y de pronto, fui yo a quien no podían mirar, a quien le dolía cada movimiento, la que tenía facturas médicas, un cuerpo cambiado y un novio que no quiso quedarse. Respiró con dificultad y continuó. No espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que, por fin, entiendo, y que estoy verdaderamente arrepentida. La observé por un momento largo. El universo le había devuelto, con precisión irónica, aquello que me había hecho. Te perdono, Clara, dije al fin. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿De verdad? Después de todo, sí. Te perdono, repetí, pero eso no significa que haya algo que restaurar entre nosotros. Ese capítulo está cerrado. Lo sé, dijo limpiándose el rostro. No vengo a pedir nada, solo necesitaba afrontar lo que hice. ¿Cómo estás? Me sorprendió mi propia voz al responderle. Recuperándome. No es fácil. A mí tampoco, admitió. El dolor, las escaleras, los recuerdos. Y ahora, ningún trabajo me acepta para atención al cliente. Soltó una risa amarga. ¿Mejorarás? Le dije. No es igual, pero mejora. Uno se adapta. Charlamos otros 30 minutos, no como ex, sino como personas que sabían lo que era perder algo esencial de su cuerpo en cuestión de segundos. Cuando se marchó, noté que el rencor se había desvanecido. Sostener ese enojo durante tanto tiempo había sido como cargar un peso inútil. Esa misma noche, ella llegó con comida para llevar. Después de cenar, me besó y señaló mi prótesis. ¿Sabes qué he estado pensando? Deberíamos decorarla. Algo con estilo. ¿En serio? Claro, si tienes una pierna de titanio, al menos que sea la más genial de Sacramento. Me reí, y la idea me quedó dando vueltas. 2 semanas después contacté a un diseñador de cubiertas personalizadas para prótesis de gama alta. Escogimos un diseño con patrones de circuitos y detalles mecánicos sutiles, como sacado de una película de ciencia ficción. Cuando quedó terminada, parecía más una extensión tecnológica que un aparato médico. La primera vez que la llevé a una reunión con un cliente, el hijo del CEO estaba presente. El niño la miró y exclamó: «Es lo más alucinante que he visto en mi vida». Su padre se puso rojo de vergüenza, pero yo solo me reí y dejé que hiciera todas las preguntas que quisiera. Mi negocio comenzó a despegar aún más. Las empresas no solo no me evitaban por mi condición, me buscaban justamente por ella. Contraté a 3 nuevos consultores y me gané una reputación sólida por ofrecer soluciones prácticas y realistas en temas de accesibilidad. También vi crecer mis ingresos mes a mes. Esa noche, acostado junto a ella, pensé en todo lo que había superado desde el accidente. Las personas que seguían en mi vida eran las que realmente importaban. El trabajo que hacía ya no era solo un medio para sobrevivir, tenía propósito. La vida no era perfecta. Algunas noches aún sentía dolores fantasmas. Todavía había lugares a los que no podía ir con facilidad y actividades que ya no eran para mí. Pero esas limitaciones eran parte del contexto, no mi identidad. Mi pierna no volvió, pero lo esencial de mí seguía intacto. El resto era pura adaptación.